todos, queridos estudiantes, queridos papitos, mamitas. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Bueno, primero que todo les pregunto cómo han estado durante estas 2 semanas que hemos tenido de vacaciones, en las cuales ya hemos podido quizás distraernos un poquito más y quizás dejar de lado lo que son las actividades del colegio y ya tener un poquito más de tiempo para descansar. Espero que puedan haber descansado y quizás haber tomado un respiro en estas 2 semanas, un respiro de la rutina de trabajo que estamos llevando en casa. Espero que se encuentren bien y más que nada estén tomando las medidas necesarias en casita, estén realizando la cuarentena y todas las medidas necesarias para poder resguardarnos de este coronavirus que todavía nos está afectando en la actualidad y que todavía no termina, pero que sí o sí va a tener una fecha de caducidad y va a tener que terminar, y nos vamos a ver ya muy pronto en las salas de clases. Esta nueva clase es para primeramente retroalimentar los contenidos que vimos en la clase anterior, en la cual comenzamos la unidad número 1 que lleva por título ¿Qué nos hace reír? En esa clase trabajamos algunos objetivos, entonces lo primero que vamos a partir realizando es retroalimentar la clase anterior y las actividades que yo les dejé para que pudieran realizar en casita. Bien, para comenzar, la clase anterior iniciamos una nueva unidad en lenguaje y comunicación, la unidad 1, que se llama ¿Qué nos hace reír? Y yo les dije que íbamos a trabajar con algunos textos que son bien divertidos. En este caso, partimos trabajando con el primero, que es Blancanieves y los 7 enanitos, pero es una versión distinta a la versión clásica, ¿ya? Porque es de Pepe Pelayo. Ahora bien, lo primero que debo mencionarles es que en esta clase los objetivos que nosotros trabajamos fueron leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura, es decir, vamos a leer, vamos a comprender textos aplicando estrategias de comprensión-lectura y vamos a analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas. En este caso, como les decía, trabajamos con el texto Blancanieves y los 7 enanitos de Pepe Pelayo, que está en su texto de lenguaje y comunicación, ¿ya? Entre las actividades que yo les di para que pudieran realizar, lo primero que nosotros recordamos fue que todo cuento tiene una estructura, en este caso inicio, desarrollo y desenlace, que son las 3 partes comunes que tiene un cuento, ¿ya? Estos cuentos también tienen personajes, en este caso personajes principales, que son los personajes protagonistas, y los secundarios, que son quienes acompañan, en este caso, al personaje principal. También esta historia se enmarca dentro de un ambiente en el cual se desarrolla, ¿ya? Y lo importante con respecto a los personajes es que estos personajes tienen características. Y estas características en este caso pueden ser características físicas o psicológicas. Es decir, físico, lo externo, como es la persona, ya sea el color del cabello, la altura, y lo psicológico, que en este caso se refiere ya más a los rasgos referidos al comportamiento de la persona, cómo es en su interior, ¿ya? Y también estuvimos trabajando en este caso la estrategia de lectura, que yo les presenté como la estrategia de secuencia, es decir, usted podía ver la historia cómo iba avanzando a lo largo de la historia y qué claves contextuales iban guiando esta secuencia, es decir, palabritas que podían ir guiando la historia a lo largo del texto, ya sea había una vez, después, a continuación, entonces, al otro día, etc. Que eran palabritas, pistas contextuales que aparecían en el texto que podían ir guiando esta historia, ¿ya? Ahora, lo que yo les voy a presentar a continuación es el desarrollo de esta actividad, es decir, cómo deberían haberla desarrollado ustedes para poder avanzar bien en cada una de ellas, ¿ya? Entonces le voy a pedir a la camarita que se pueda acercar para irle mostrando cada una de estas actividades. La primera actividad era: completa el siguiente esquema. En este caso, el título del texto, que era Blancanieves y los 7 enanitos. Tipo de texto, claramente era un cuento, y los cuentos pertenecen a los textos literarios, ¿ya? El
ambiente en el que transcurre la historia. Bueno, la historia transcurría en el bosque, ¿ya? Transcurría en el bosque y también específicamente en la casa pequeña de los enanitos, que fue el lugar al cual llegó Blancanieves, ¿ya? Cuando ella huyó de su casa. Los personajes en este caso principales, es decir, los protagonistas de esta historia, Blancanieves, la protagonista, y los 7 enanitos. Y como personaje secundario yo puse uno, la madrastra, y el otro, el príncipe, que son personajes que en este caso acompañan a los personajes principales dentro de la historia. Por eso son personajes secundarios, es decir, tienen un poco menos de relevancia que los principales. Bien, esa era la primera actividad que yo les di para que pudieran realizar. La segunda actividad decía: completa el siguiente esquema considerando las características físicas y psicológicas de cada personaje. Es decir, íbamos a identificar las características físicas externas que tenía cada personaje o que aparecían explícitas en el texto, y las características psicológicas. En este caso, generalmente yo les expliqué que no todas las características aparecían explícitas, es decir, no todas aparecían directamente en el texto, sino que había muchas de ellas implícitas, es decir, teníamos que inferirlas según las pistas que nos daba el texto, ¿ya? Entonces, Blancanieves, algunas de las características físicas que pudimos reconocer fue que tenía piel negra, labios blancos y pelo rojo, ¿ya? Y características psicológicas, es decir, la forma de ser de este personaje, era que era asustadiza y enamoradiza, porque dicen que se enamoró locamente del príncipe. La madrastra, características físicas. En sí, yo no puse ninguna porque no aparece explícitamente en el texto, ¿ya? Pero si inferimos cómo era la madrastra de Blancanieves, según lo que aparece en el texto, nos decía que era una princesa solterona que siempre estaba mirándose quizás al espejo, entonces eso nos puede llevar a pensar que en sí tenía un lindo aspecto, ¿ya? Características psicológicas, sí aparece explícitamente en el texto que era tonta y que era muy malvada con Blancanieves. En cuanto a los enanitos, como características físicas, una característica pero que era notoria y principal de ellos es que eran bajos de estatura, eran enanitos. Y como características psicológicas, ellos eran muy pero muy amables, porque fueron muy amables con Blancanieves. El príncipe, una de sus características físicas fue que era hermoso, aparecía en el texto que era hermoso. Y como características psicológicas aparece que era famoso, es decir, era conocido, y también era enamoradizo porque se enamoró locamente de Blancanieves, ¿ya? Entonces esta sería la segunda actividad que yo les había entregado para que pudieran realizar en casita. Vamos a ir a la tercera y última actividad, que tiene que ver con la estrategia de lectura de comprender la secuencia. Lo que ustedes tenían que hacer era reconstruir la historia a partir de dibujos. Es decir, usted ponía el enunciado y realizaba un dibujo que tuviera relación con el enunciado según la secuencia que llevaba la historia. Yo le entregué algunas pistas, es decir, le entregué la pista número 1, la 3 y la 5, ¿ya? Les dejé el enunciado. El primer enunciado era: la reina tuvo una hija llamada Blancanieves. Eso fue el primer acontecimiento. Ahora, el segundo acontecimiento que yo completé acá fue que Blancanieves huyó al bosque y se encontró con los enanitos. Ese sería el segundo acontecimiento que acontece en la historia. El tercero, yo ya se los había entregado, el cual era: la madrastra envenenó a Blancanieves con una manzana con cianuro, ¿ya? El cuarto lo tenían que encontrar ustedes. En este caso yo lo completé acá y puse lo siguiente: los enanitos organizaron un glamoroso funeral para Blancanieves. El quinto, yo ya les había entregado la pista, era: llegó un príncipe el cual se enamoró de Blancanieves. Y el último, que era el último acontecimiento que ocurría en esta secuencia de esta historia, era que
Blancanieves, la bella princesa rana, se casó con el príncipe sapo, es decir, hubo un final inesperado, ¿ya? Entonces esta es la secuencia que debería haber llevado esta historia. Acá yo solamente le puse los acontecimientos escritos, pero ustedes tenían que ponerle el acontecimiento y un pequeño dibujo ilustrativo de cada uno de los momentos que son parte de esta secuencia en esta historia. Entonces, estas eran las actividades que yo les di para que pudieran realizar en la clase anterior y acá les he mostrado cómo deberían haberla realizado. Cualquier dudas o comentarios, espero que también me lo hagan saber. Bien, la clase pasada, la clase anterior, comenzamos la unidad número 1, la cual lleva por título una pregunta y es ¿qué nos hace reír? Entonces he querido partir esta nueva clase con algunas imágenes que sé que les parecerán bastante divertidas. En este caso, vamos a ir a la primera imagen. Es la siguiente, dice, cuando estoy estudiando y de repente me pongo a reflexionar sobre la vida, observen la cara del gatito. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Quizá igual me he sentido así en alguna ocasión. Y hay otra que dice, ¿cómo queda un mago después de comer? Más gordito. Otra que dice, cuando suena la alarma y te pones a pensar si realmente es necesario tener un futuro y esas cosas, y aparece la cara de Bart. Me imagino cuántas veces quizá han amanecido con esa carita de sueño y no han querido despertar. En esta dice, cuando son las 11 p.m. y quieres decirle a tu mamá que necesitas una cartulina. ¿A cuántos de ustedes no les pasó que muchas veces se le olvidó quizá algún material y era muy tarde y querían decirle a la mamá, pero no, quizá no les daba decirle? Y observe la cara. Y otra que dice, cuando crees que ya pasó una hora de la clase y apenas van 15 minutos. A veces las clases realmente se le hacen largas. Quizá a veces les pasa a ustedes o a veces quizá me pasa a mí también. Pero lo importante es que hagamos de todas las clases algo armónico, algo divertido y que podamos hacer algo que en realidad nos haga sentir bien, ¿ya? Y recuerden, algo súper importante que son los 10 beneficios de sonreír. ¿Cuáles son los beneficios de sonreír? En este caso, el primero, que mejora tu atractivo físico. Segundo, reduce el estrés, nos hace mantenernos menos estresados. Te ayuda a dormir mejor, genera estados de ánimos positivos, mejora las relaciones sociales, quema calorías, también relaja sus músculos. Eh, Algo muy importante que nos hace parecer más jóvenes, reduce la tensión que quizá hay en nuestro cuerpo, en nuestro organismo y aumenta la esperanza de vida, ¿ya? Entonces no lo olviden que siempre tenemos que, a pesar de cualquier circunstancia, quizá no estamos en las mejores circunstancias porque estamos en cuarentena, estamos encerraditos, pero aún así tenemos que sonreír, ¿ya? Bien, vamos a pasar a los objetivos que vamos a trabajar en esta clase. En este caso, yo tomé los mismos objetivos anteriores, el cual es analizar aspectos relevantes de las narraciones y comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Pero agregué un nuevo objetivo para esta clase, el cual lo tomé del eje de escritura, ¿ya? Porque es muy importante que vayamos también desarrollando esta habilidad. Entonces, el nuevo objetivo para esta clase también es escribir creativamente narraciones. Bien, para acceder al conocimiento, a sus conocimientos previos y saber primeramente qué manejan ustedes, eh, quiero que puedan completar esto. Lo primero es, para mí un cuento es, ¿qué es para cada uno de ustedes un cuento? ¿Ya? Leo cuentos ¿para qué leen cuentos? Algunos quizás para practicar lectura, otros para entretenerse. Ustedes me van a completar para qué leen cuentos, ¿ya? Y una pregunta. ¿Qué estrategia de comprensión lectora conozco y he trabajado en años anteriores? Quiero que recuerden y hagan una lluvia de ideas de las estrategias que han trabajado en años anteriores y que recuerdan y conocen, ¿ya?
porque durante las clases también vamos a ir trabajando quizás algunas de las mismas que ustedes han trabajado años anteriores y las vamos a ir repasando. Bien, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero se lo vuelvo a mostrar para recordárselo. El cuento, que es un texto literario que narra una historia breve de carácter ficticio, y las partes, que es el inicio, el desarrollo y el desenlace. Ya no voy a ahondar más en esto porque en la clase anterior lo expliqué más detalladamente. También dijimos que era una narración breve en la que intervienen personajes animados o ficticios, encontrábamos los personajes principales, los personajes secundarios, ¿ya? Y que los acontecimientos, las acciones que se realizaban en un lugar y en un tiempo determinado, el cual correspondía al ambiente, ¿ya? Y los personajes dijimos que eran seres ficticios que participaban en la narración y tenían características físicas y psicológicas. Estas características no siempre las encontramos explícitas en el texto, sino que muchas veces estaban de manera implícita y las teníamos que inferir. Bien, esto es algo nuevo de esta clase, la estrategia de lectura causa o efecto. La clase pasada nosotros trabajamos la estrategia de secuencia, ¿ya? En esta clase vamos a trabajar la estrategia de causa y efecto. En este caso, los textos narrativos siempre se organizan a partir de hechos o acciones, ¿ya? Y estas acciones las realizan los personajes. En los relatos, las acciones principales son aquellas que tienen un efecto o una consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que conducen a un cambio de estado o reacción de otro personaje. Es decir, el hecho o acción de un personaje es una causa y la consecuencia vendría a ser el efecto. Es decir, la consecuencia de este hecho o acción vendría a ser el efecto, ¿ya? Yo les puse un ejemplo acá. Por ejemplo, María fue al gimnasio de artes marciales, ¿ya? Esta es una acción, es una causa. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Fue que conoció al maestro, ¿ya? Ahora yo les doy otro ejemplo, como por ejemplo, si yo no estudio para una prueba, ¿cuál será el efecto, la consecuencia? Quizá el efecto puede ser que no me va a ir bien, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, a eso se refiere causa-efecto. Bien, quiero pasar a otro punto, porque estamos hablando acerca de los cuentos, de estas narraciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder escribir un cuento? ¿Por qué les explico esto? Porque esto va a ser parte de una actividad que yo les voy a presentar más adelante, ¿ya? Lo primero que tengo que tener en cuenta para escribir un cuento es realizarme algunas preguntas. La primera, ¿qué voy a escribir? Es decir, la temática. ¿Para qué voy a escribir? ¿Quiénes serán mis lectores? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Y quiénes son los personajes? ¿Quiénes serán los personajes en este caso? ¿Ya? ¿Por qué le doy a conocer esto? Porque en la actividad que le voy a presentar más adelante vamos a escribir un cuento y usted tiene que ir pensando qué va a escribir a partir de estas preguntas, ¿ya? Y lo importante es que también recuerde la estructura del cuento, ¿ya? En una primera instancia yo les presenté la estructura tradicional que tiene un cuento, la cual es el inicio, el desarrollo y el desenlace. Pero en este caso, para ustedes, en este año, ¿ya? Se les va a presentar la estructura de la siguiente manera. El cuento tiene una situación inicial en la cual se presenta el tema, ¿ya? Es decir, se presenta la situación inicial que ocurre en el texto y los personajes que intervendrán en él, ¿ya? Esta es la situación inicial, es decir, el inicio, ¿ya? También tenemos un nudo. ¿Y qué es el nudo? Corresponde al problema o al conflicto que ocurre en la historia. Es decir, es el quiebre de la situación inicial que impulsa a los personajes a hacer algo. Es decir, dentro de la situación inicial nos vamos a encontrar con esta problemática que representa el conflicto que ocurre en la historia, ¿ya? A continuación viene el desarrollo,
Ya en el desarrollo usted ya lo conoce, la misma parte que tiene la estructura tradicional, que son la serie de acciones y reacciones de los personajes relacionados con el nudo, es decir, con la problemática o quiebre de la historia. Y el desenlace, que también conocemos esta parte de la estructura, que es el cierre de la historia relacionado con el nudo, es decir, con la problemática que presentó quizás el personaje principal o los personajes principales, y este cierre puede ser positivo o negativo para los personajes, ¿ya? Entonces es importante que usted pueda conocer la estructura del cuento de manera más desglosada para poder realizar una de las actividades que se le va a presentar a continuación, ¿ya? Ahora bien, también quiero presentarles, antes de ir a las actividades en sí, ¿cómo vamos a partir? Vamos a partir en la primera actividad que les voy a entregar en esta clase es que podamos leer este texto que está en la página 28-29 de su libro, el cual es Fray Perico y su borrico, de Juan Muñoz Martín. Ya es un texto corto, tiene solamente 2 páginas. Entonces, la primera actividad es bastante simple. Usted va a leer este texto las veces que sea necesaria, quizás una, y si no la entendió bien, una segunda vez, ¿ya? Porque en realidad es bastante simple y bastante cortito. Entonces lo va a leer y también se va a ir fijando en su vocabulario, ¿ya? Porque es importante que vayan fijándose en el vocabulario a medida que leen. Entonces, esa es la primera actividad y a continuación voy a presentar las otras actividades. Bien, para comenzar ya con las actividades que vamos a realizar para esta clase, lo primero, mencionar los objetivos que estamos trabajando hoy, que es analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas. Retomamos el objetivo de la clase pasada. También retomamos el objetivo de comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectura, pero esta clase incluimos un nuevo objetivo que corresponde a uno del eje de escritura, el cual es escribir creativamente narraciones. Es decir, vamos a trabajar con lo que es lectura y escritura también al mismo tiempo y comprensión lectora, ¿ya? La primera actividad era que ustedes leyeran atentamente el texto de la página 28 a la 29, el cual se encuentra en su libro de lenguaje y comunicación, ¿ya? Este texto lleva por título Fray Perico y su borrico, del autor Juan Muñoz Martín. Esta es la primera actividad, que usted lo pueda leer detenidamente, una, 2 veces, las veces que sea necesario, para que usted pueda comprenderlo. También es importante que usted se vaya fijando en el vocabulario que aparece y las palabras desconocidas para usted también, ¿ya? Entonces esa es la primera actividad, lectura de este texto. Actividad número 2. A continuación realiza las siguientes actividades. Lo primero es que completen el siguiente esquema. Yo les doy acá un formato de cómo pueden realizar este esquema. Usted le puede dar otra forma. Yo le quise dar esta forma para que lo pueda realizar, ¿ya? El título del texto, qué tipo de texto es, el ambiente en el que transcurre la historia, ¿ya? El ambiente en el que transcurre la historia en el cual se desenvuelve. El personaje principal y sus características físicas y sus características psicológicas, ¿ya? Nosotros ya vimos lo que eran las características físicas y psicológicas. Por lo tanto, acá lo estamos poniendo nuevamente en práctica. Entonces, esta actividad es bastante simple, bastante corta, y es que ustedes puedan completar esta información a través de este esquema, ¿ya? Como segunda actividad, ya cambiamos y nos vamos a una estrategia de comprensión lectora, la cual es identificar causa y efecto. Dice, luego de leer el texto, completa la siguiente tabla determinando la causa o efecto según corresponda. Cuando hablamos de causa, hablamos de un hecho o acción que en este caso puede realizar algún personaje en la historia. Y el efecto es la consecuencia que se derivó de este hecho o acción. En este caso, en esta tablita yo les di a conocer algunas causas, 2 causas y 2 efectos. Usted en la parte, si yo le puse la causa,
Por ejemplo, Fray Perico se puso a hacer todo lo que hacían los demás. Guiñaba los ojos, el Fray Ezequiel, él también los guiñaba. Entonces yo le puse la causa, usted me tiene que poner el efecto. ¿Cuál fue la consecuencia de este hecho o acción? En la segunda le puse un efecto. En este caso, Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía asma, tosía y los frailes temían que se partiese por la mitad. En este caso le puse la consecuencia, el efecto. Usted tiene que descubrir cuál fue la causa de esto, ¿ya? Acá les puse una causa. Fray Perico al llegar a la cocina se tropezó con un barreño. Usted me tiene que poner el efecto, la consecuencia, y finalmente les di a conocer un efecto, el cual es: el gato se comió las sardinas de una fuente y las judías se quemaron. Entonces usted me pone cuál fue la causa que tuvo, en realidad, de la cual se derivó este efecto, ¿ya? Es una actividad bastante simple, una tablita con 4 acontecimientos para que usted la pueda desarrollar y completar. Y como última actividad tenemos la actividad relacionada al eje de escritura. Escribe un cuento considerando los siguientes aspectos. A, su estructura. Ustedes conocen ya la estructura que debe llevar un cuento. B, personajes principales y secundarios. Es decir, usted puede agregar un personaje principal, un secundario, o 2 principales, uno secundario. Usted ve qué personajes principales y secundarios agrega en su cuento, ¿ya? C, sus características físicas y psicológicas. En este caso me interesa más que nada que puedan describirme física y psicológicamente al personaje principal. D, ambiente en el que transcurre la historia, es decir, que mencionen en su cuento en qué ambiente transcurre la historia. E, hechos y consecuencias de las acciones de los personajes. En este caso, los personajes van a desarrollar algunas acciones. También en el cuento quiero que me puedan poner cuáles fueron las consecuencias que tuvieron estas acciones. F, además, asegúrate de cuidar tu ortografía e incluir un título llamativo para tu historia. Ya, esta es otra recomendación. Y para realizar esta actividad puedes guiarte por la página 78 y 79 de tu libro. En este caso, en estas páginas, usted va a encontrar algunas recomendaciones para poder escribir también su cuento. Entonces, acá yo le puse 3 pasos importantes para poder escribir el cuento. El paso número 1. Lo primero que tenemos que pensar antes de ponernos a escribir nuestro cuento es ideas para mi cuento, ¿ya? Lo primero, tema, ¿de qué va a tratar? Los personajes, ¿quiénes van a ser mis personajes? Ambiente, ¿en qué ambiente se va a desarrollar mi historia? Paso número 2, planifica y organiza tus ideas. Lo primero, ¿qué título le voy a poner a mi cuento? Un título llamativo, ¿ya? Y la estructura de mi cuento, es decir, ¿cuál va a ser la situación inicial de mi texto? ¿Cuál va a ser el nudo o la problemática que va a enfrentar el personaje principal? El desarrollo, ¿cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos a lo largo de la historia? Y el desenlace, ¿cómo se va a resolver esta problemática que aconteció en mi historia? ¿Ya? Entonces usted va a planificar y organizar sus ideas a partir de estas distintas partes. Y ahora en el último paso, que es el paso número 3, escribo mi cuento. En este caso yo le puse de 20 a 25 líneas y eso equivale más o menos a media plana de una hoja de su cuaderno. La idea es que tampoco realicen un texto tan largo, sino que pueda ser más o menos de una 20 a 25 líneas, con eso es más que suficiente, ¿ya? Entonces, estas han sido las actividades para esta clase. Cualquier dudas o comentarios me las puedan dejar a través de nuestro canal de YouTube. Y quiero que por favor puedan comentarme si tienen alguna duda para yo darle respuesta a su duda en el próximo video. Ahora, antes de terminar, quiero que también puedan comentarme qué fue lo que aprendimos hoy. Otra pregunta, ¿qué se me hizo más difícil en esta clase? Es decir, ¿qué dificultades tuve para poder desarrollar mis actividades? Y lo otro es, ¿qué fue lo que más me gustó de esta clase? Son las preguntas que me interesa saber a mí para yo poder seguir desarrollando sus clases y
poder ir trabajando cada día mejor. Así que me despido de ustedes y les envío muchos saludos y cariños a todos. Adiós.